Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Amados hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Saludos a todos acá en Trujillo y a todos los hermanos que puedan lograrse conectar, ¿verdad? Juntamente con nosotros en esta transmisión de la Iglesia de Cristo Trujillo, Perú, en el grupo de la Iglesia de Cristo Trujillo, Perú. Amados hermanos y amigos, voy a dar este tema que lo he titulado, como dice ahí, las obras de la carne y las obras del Espíritu. El apóstol Pablo, amados hermanos, el apóstol de los gentiles, él había enseñado, él había escrito, ¿verdad? En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 al 21, él había escrito acerca de lo que significan las obras de la carne y las obras del Espíritu. Nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, ¿verdad? Todos los seres humanos han pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, toditos, sin excepción, hermanos, hasta ahorita, todos hemos pecado. Hemos cometido transgresión delante de Dios de una y otra manera. Algunos han pecado de manera terrible, otros más o menos, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, de diferentes maneras. Pero Dios ve al ser humano no como un enemigo, sino como alguien que necesita de Dios, como una oveja perdida. Entonces, todos los seres humanos, amados hermanos, antes de conocer a Cristo, éramos esa oveja perdida, esa ovejita perdida, hermano, apartada de Dios totalmente. Pero ahora que usted y yo conocemos a Jesucristo, amados hermanos, Dios quiere que llevemos una vida nueva, una vida muy distinta a la que antes llevábamos antes de conocer a Jesucristo. Pero para llevar una vida distinta a la que antes teníamos, amados hermanos, antes de conocer a Dios, necesitamos usted y yo ser dirigidos por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que puede transformar, hermanos, la mente, el corazón y todo nuestro ser. Así que el apóstol Pablo estaba muy preocupado con la iglesia de Cristo que estaba allá en Galacia, porque parece que los hermanos, algunos estaban olvidando el verdadero evangelio, hermano. Ellos se estaban acomodando a las cosas del mundo, a los placeres, y habían olvidado que ellos habían salido de ese mundo precisamente de pecado para vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, todo cristiano que quiera agradar a Dios debe entender de que ya no puede practicar ni vivir de acuerdo a la voluntad de la carne, o sea, bajo aquellos pensamientos, aquellos deseos, aquellas manifestaciones que hacíamos con nuestro cuerpo, ya no podemos vivir así, hermano, como antes que no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Y precisamente las obras de la carne hablan de las acciones, los comportamientos, las actitudes pecaminosas. O sea, todo aquello que surge de la naturaleza humana caída, que es contraria completamente a la voluntad de Dios. Entonces usted y yo, amados hermanos, debemos de conocer cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del espíritu. Por ejemplo, todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo necesita alimentarse de la comida, ¿verdad? Esa es una necesidad del cuerpo. Pero hay ciertas acciones, hermanos, hay ciertos pensamientos, hay ciertas actitudes, hermanos, que usted y yo como humanos tenemos que no son del agrado de Dios, hermano. Y precisamente de esas acciones, de esas actitudes, de esa forma de vida, hermano, que antes usted y yo teníamos, es la que precisamente vamos a hablar cuando hablamos de las obras de la carne.
Y esas son las obras que no le agradan a Dios. O sea, que Dios quiere que ya no las practiquemos. Que usted y yo dejemos a un lado la pecaminosidad y procuremos, hermanos, respetar y obedecer a Dios. Entonces, vamos a hablar de eso, precisamente de ese tema, hermanos, porque es importante que la iglesia no olvide el papel que tenemos cada cristiano de vivir de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Una iglesia debe ser santa y no debe ser una iglesia que practique la hipocresía y no debe ser una iglesia que practique el pecado. ¿Verdad? La iglesia debe ser una iglesia santa, una iglesia obediente a Dios, una iglesia pura. Entonces, mire lo que Pablo le escribía a los cristianos de Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26, 25. Mire lo que dice acá, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, dice, en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Bueno, lo que antes hacíamos antes de conocer a Dios. Por ejemplo, mentir es un deseo de la carne. Robar es un deseo de la carne. Emborracharse es un deseo de la carne. Fornicar es un deseo de la carne. Adulterar es un deseo de la carne. ¿Ya vieron? O sea, todos aquellos pecados, todas aquellas acciones que conllevan, hermano, a desobedecer a Dios, que antes usted y yo las hacíamos, ¿verdad? Dice Pablo, ustedes no satisfagan los deseos de la carne, sino ustedes deben de andar en el espíritu. ¿Y qué significa andar en el espíritu? ¿Verdad? Significa, hermanos, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Verdad? Y lo vamos a leer cómo vamos a andar en el espíritu. ¿Verdad? Versículo 17. ¿Por qué no debemos andar bajo los deseos de la carne? Versículo 17, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, las obras pecaminosas o el pecado o las malas acciones combaten contra el espíritu de Dios. O sea, ya usted como cristiano, ¿verdad? Una vez que es bautizado para el perdón de sus pecados, dice la Escritura, en nosotros mora el don del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, Dios, ¿verdad?, ha permitido que tú y yo ahora podamos discernir, o sea, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando no éramos cristianos, usted y yo hacíamos cualquier cosa, ¿verdad? Hacíamos cosas buenas y cosas malas. Ahora que somos cristianos, nosotros sabemos que no podemos actuar así, ¿verdad? Debemos de actuar conforme a los deseos de Dios. Y los deseos de Dios es que usted y yo andemos en el espíritu. O sea, en otras palabras, que obedezcamos y respetemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, esas obras, esas acciones, ese pecado que antes nos llevaba a desobedecer a Dios, ahora usted y yo no lo debemos de obedecer y lo debemos de doblegar. O sea, en otras palabras, no debemos de dejar de que eso nos domine en nuestra vida. Y debemos de andar conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahí habla Pablo claro, ¿verdad? Que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu se opone, dice, contra la carne. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que vivamos una vida como antes la llevábamos, una vida pecaminosa, una vida de desobediencia. O sea, Dios quiere que vivamos conforme a su espíritu. O sea, una vida nueva, renovada, una mente nueva. Que ya no practiquemos las obras de la carne, que ya no practiquemos el pecado. ¿Ya vieron, hermano? Entonces, por eso es que en el cristiano hay una lucha, porque Satanás quiere tentar al cristiano para que el cristiano no haga lo correcto. ¿Verdad? Entonces, cada cristiano es responsable de tomar las decisiones delante de Dios. O obedeces a Dios o obedeces a la carne. O obedeces a Dios o obedeces al diablo, ¿verdad? El diablo te va a tentar para que tú y yo sigamos viviendo tal como vivíamos antes de no conocer a Dios. Antes que no conociéramos a Dios, hacíamos cualquier cosa, vivíamos como queríamos, ¿verdad? La gente vive como quiere cuando no conoce a Dios, cuando no respeta a Dios. Porque hay personas que dicen conocer a Dios, pero no respetan a Dios.
¿verdad? Así que no basta solamente ser miembro de una religión o decir yo soy cristiano y todo eso. No, tienes que, tú y yo debemos de caminar de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Eso es lo que te va a salvar, estimado hermano. No ser miembro de una iglesia, ni decir yo estoy en tal religión o así. O conocer la Biblia, pero si no la obedeces de nada te sirve, ¿verdad? Por algo el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, debemos de hacer lo que Dios dice para poder ser salvos, para poder tener la promesa de salvación. Entonces, amados hermanos, ahí vemos cómo Pablo les dice, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ellos se oponen, son opuestos, ¿verdad? Dios no puede convivir con el pecado, hermano. Por eso es que Dios quiere que los cristianos, los hijos de Dios, vivan apartados del pecado, apartados de todo mal. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo? Se refiere a la ley del pecado. Cuando una persona vive con el pecado, ese pecado te va cada día esclavizando, hermano. Es como una ley que vive encima de ti, ¿verdad? O sea, cuando la persona vive en el pecado, a medida que tú pecas, sigues pecando más y más y más y más. Es como una ley el pecado. ¿Verdad? Por eso es que los judíos no pudieron cumplir los 10 mandamientos, hermano. Nadie pudo cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque todos vivían bajo el pecado. Pero hubo alguien que sí los cumplió los mandamientos de la ley de Dios. Ese se llamó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y él amó a su prójimo como a sí mismo. El único que ha cumplido la ley delante de Dios ha sido Jesucristo, hermano. De ahí todos nosotros, inclusive los cristianos de hoy en día, somos pecadores, pero arrepentidos. O sea, ya no queremos hacer lo que antes hacíamos mal, ahora ya no queremos pecar. Pero hay personas que no obedecen a Dios, que no quieren reconciliarse con Dios, entonces ellos son pecadores no arrepentidos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos habla a todos, tanto a los pecadores no arrepentidos, como también a los cristianos arrepentidos, ¿verdad? A que no practiquen las obras de la carne, ¿verdad? Porque las obras de la carne combaten contra el espíritu, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo el esclavismo del pecado, hermano. Somos libres, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, no practicas, por ejemplo, un pecado que antes practicabas, por ejemplo, la mentira, si ahora ya no mientes, entonces tú eres libre de esa ley del pecado, de la mentira, ¿verdad? Antes la mentira te esclavizaba. Ahora que ya conoces a Jesucristo, tú haces todo lo posible por practicar la verdad, por vivir la verdad. Entonces la verdad te hace libre, como dice el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Cuando tú y yo somos honestos delante de Dios, ¿verdad? No hay ley que te pueda esclavizar, hermano. Y esa ley se llama la ley del pecado. Por eso dice Pablo, si soy guiado por el Espíritu, ya no está bajo la ley. ¿Verdad? La ley, hermano, era nada más un espejo de algo que no podíamos alcanzar, ¿verdad? Como cuando tú te ves en un espejo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la ley antes te presentaba esto, tal a como era. Ahora te presenta la ley, pero Dios te ha dado la alternativa de la gracia. O sea, que tú escojas. ¿Verdad? Que tú escojas la vida en vez de la muerte. Que tú escojas la vida en vez del castigo. Que tú escojas la libertad en vez del esclavismo. El esclavismo de la ley. ¿Ya vieron, hermano? La ley del pecado, a eso se refiere. Versículo 19, dice Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vuelvo a repetir. Todo aquello, todas aquellas acciones, todas aquellas actitudes, aquellos pensamientos
todas aquellas cosas que nos llevaban a pecar, o sea, a no vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Esas son las obras de la carne, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, comer es una necesidad del cuerpo. Con que tú comas no estás pecando. Lógicamente que si comes ya en abundancia, ya demasiado, ya como un placer de gula, ahí sí ya es pecado, ¿verdad? Porque una cosa es comer y otra cosa es comer con la gula, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa. Entonces, las obras de la carne, amados hermanos, vuelvo a repetir, son aquellas acciones, son aquellos pensamientos, aquellas actitudes que nos llevan a la desobediencia en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Todo aquello que ofende a Dios, eso se llama obra de la carne. Y precisamente las obras de la carne son las que quedaron sepultadas cuando usted y yo fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y en ese día Dios nos entregó el Espíritu Santo para que usted y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios para no pecar, o sea, para utilizar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser para la obediencia a Dios, pero no para el pecado. ¿Verdad? Por eso Pablo dice así, ahora dice, entonces, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y ahí Pablo empieza a enumerarlas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las obras de la carne que son adulterio, dice. Miren, la primera obra de la carne, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Bueno, el adulterio lo cometen dos personas que son casadas, ¿verdad? Por ejemplo, un esposo le es infiel a su esposa, ¿verdad? Con otra persona, con otra mujer. Eso sería un adulterio, ¿verdad? O una esposa le es infiel a su esposo, con otro varón, ¿verdad? Que no es su esposo. Eso se llama adulterio, ¿verdad? Eso es una obra de la carne y para Dios es uno de los pecados, ¿verdad? Que el hombre no debe cometer, sobre todo los cristianos, ¿verdad? Si una persona no conoce a Dios y vive bajo el adulterio, lógicamente está viviendo en el pecado delante de Dios. Y entonces Dios lo llama a que se arrepienta. Si es cristiano, debe arrepentirse, ¿verdad? Porque Dios lo puede destruir. Y si no es cristiano, de igual manera, tiene que arrepentirse. Dios lo llama a que no practique el pecado, porque el pecado lo puede llevar a la muerte, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios. Más, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado en el ser humano, amados hermanos, lo puede llevar a la muerte, ¿verdad? ¿Cuál muerte? Puede ser muerte física, puede ser muerte espiritual, porque si la persona vive en el pecado no tiene comunión con Dios. Y también puede ser muerte eterna, que es la peor, ¿verdad? La muerte eterna, hermano, es cuando Dios va a separar el alma, ¿verdad? Del cielo y la va a llevar al infierno. Eso se llama la muerte eterna, o sea, el castigo eterno, el infierno de las almas, ¿verdad? Para las almas perdidas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, uno de los pecados, entonces, una de las obras de la carne que Pablo menciona es, por ejemplo, el adulterio. ¿Qué más? Fornicación, dice, miren, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Cuando dos personas, ¿verdad? Hombre y mujer viven, pero sin el santo mandamiento del matrimonio. Eso se llama fornicación. En otras palabras, dos personas que se unen, ¿verdad? Y no son casados y viven, ¿verdad? En una relación marital, ¿verdad? Sexual, ¿verdad? Pero sin estar casados. Eso se llama fornicación. Entonces, Pablo también menciona que esta obra de la carne a Dios no le agrada, ni la fornicación ni el adulterio, ¿verdad? Porque Dios dejó, hermanos y amigos, el santo mandamiento del matrimonio. Así que si tú tienes una pareja, tienes que casarte con ella y la pareja también tiene que casarte contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre y la mujer se respeten el uno y el otro y respeten la ley del matrimonio. El matrimonio Dios lo estableció precisamente para que el ser humano no viva bajo las acciones, ¿verdad? O bajo la concupiscencia de la carne, ¿verdad? ¿Cuál es la concupiscencia de la carne? La fornicación y el adulterio. Por eso Dios dejó el matrimonio, hermano, para que cada varón
se case, ¿verdad? Y tenga su propia esposa, y para que cada mujer, cada esposa tenga su propio marido, su propio esposo. Porque los humanos no somos como los animales. Fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Así que Dios quiere que usted y yo respetemos, ¿verdad? Su palabra. Y su palabra, hermanos, nos ha dejado encomendado que usted y yo vivamos bajo el santo mandamiento del matrimonio. Por eso Dios dejó el matrimonio, hermano. ¿Verdad? Entonces, toda pareja que no viva conforme al matrimonio, hermano, está viviendo en fornicación, ¿verdad? Así que Dios llama al ser humano para que se ponga a cuentas con él y las parejas no vivan así, sino que tomen el santo mandamiento del matrimonio para que sea Dios el que una a la pareja y la pareja no viva en fornicación, hermanos, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿verdad? Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, eso que estamos mencionando. Ahora viene otra palabra, inmundicia, dice. ¿Qué es inmundicia, hermano? La inmundicia como obra de la carne es todo aquello, hermano, que lleva a contaminarnos a nosotros los humanos. ¿Cuál es, por ejemplo, una inmundicia? ¿Qué puede ser? La mentira, la lascivia, los deseos pecaminosos, el egoísmo, todo eso es inmundicia, hermano. Las malas palabras, por ejemplo, palabras sucias en nuestra boca, eso se llama inmundicia, ¿verdad? Es todo aquello que a Dios no le agrada, hermano, ¿verdad? Los malos pensamientos, todo eso es inmundicia, hermano. O sea, Dios ve al ser humano, ¿verdad? Cometer todos esos pecados y para Dios todo eso es inmundo, hermano. Es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Y saben cómo es eso, hermano? Porque el pecado es una inmundicia delante de Dios. Es como que tú y yo vayamos a, imagínate alguien que vaya a una fiesta, ¿verdad? Te invitan a una boda. Entonces todos los invitados, todos los varones ahí están con sus trajes blancos, ¿verdad? Ahí con su buen terno, ¿verdad? Con su buena corbata, ¿verdad? Todo limpio. Y de repente entre alguien, ¿verdad? Entre alguien, entre a la fiesta alguien, un varón, que venga, por ejemplo, de un basurero, por ejemplo, un mendigo, así, un pordiosero, de esas personas que deambulan en las calles, que hasta tienen problemas mentales. Imagínense que entre una persona así, hedionda, hermano, o sea, una persona que no se bañe nunca en su vida, quién sabe cuántos años tenga de no bañarse, con toda la ropa sucia, mugrosa, negra, hedionda, hermano, imagínense. Pues más o menos, hermano, eso es lo que Dios ve en el ser humano cuando usted y yo practicamos la inmundicia, hermano. O sea, cuando practicamos el pecado, así nos ve Dios, hermano. O sea, para Dios no estamos limpios, hermano. Y por eso precisamente Pablo le escribe a los cristianos, ¿verdad? Ustedes no practiquen las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. O sea, ya ustedes ya son santos, ya fueron lavados, hermano, con la sangre de Cristo. Ya no deben de vivir con esas actitudes, esos pensamientos de maldad, hermano, ¿verdad? Todo eso, hermano, es la inmundicia, hermano. Por ejemplo, esas personas que matan, que roban, ¿verdad? Todo eso es inmundicia en la mente, lo tienen con la podredumbre de la mente, hermano. Ellos viven así, hermano, ¿verdad? Eso se llama inmundicia, hermano. ¿Qué más dice Pablo? Inmundicia, ¿qué más? Pleitos, miren, hermano. A ver, inmundicia. Lascivia, miren, lascivia, ese es otro deseo de la carne, hermano, otro fruto de la carne. La lascivia, imagínense, hermano, la lascivia es todo aquello que conlleva, hermano, solamente a los pensamientos, ¿verdad? De satisfacer, hermano, la carne, ¿verdad? La lascivia, por ejemplo, a ver, un ejemplo de lascivia puede ser, por ejemplo, que tú veas que están matando a alguien y tú estás feliz ahí, ¿verdad? Tú estás contemplando cómo lo matan, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una forma de lascivia, ¿verdad? O, por ejemplo, hay varones que no pueden ver una mujer porque ya la están desnudando, ¿verdad? O sea, viven con los pensamientos pecaminosos, solamente el deseo sexual. Eso se llama lascivia, hermano. Los cristianos no deben de practicar la lascivia, hermano, para nada, ¿verdad? Así dice Pablo, ¿verdad? Otro fruto de la carne, la lascivia. ¿Qué más, hermano? Dice idolatría. Miren, hermano, idolatría.
Bueno, hermano, ¿será que es tener una imagen ahí? Bueno, idolatría, hermano, es todo aquello que nos lleva a idolatrar algo. Puede ser nuestro propio ego, ¿verdad? Hay personas que se idolatran a sí mismas, ¿verdad? Hay personas que creen de que ellos son los perfectos, los santos, los únicos, y que su palabra es lo que vale, o lo que ellos dicen, o lo que ellos piensan, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la idolatría del ego, ¿verdad? Es como una egolatría, ¿verdad? Aquella persona que se idolatra a sí misma. Puede ser idolatría al dinero, puede ser idolatría a las cosas de este mundo, puede ser idolatría al baile, qué sé yo. Cualquier cosa que te lleva a que tú adores aquello de tal manera que no le des lugar a Dios y le des lugar a eso, eso se llama idolatría, hermano, ¿verdad? Hay personas que son idólatras, hermano, ¿verdad? Les gusta idolatrar las cosas de este mundo, hermano, antes que a Dios. Tienen tiempo para todo, menos para Dios, hermano. Eso se llama idolatría, ¿verdad? O sea, idolatran al mundo, pero no a Dios, hermano. Entonces, Dios desea, estimados hermanos y amigos, que no le demos el lugar al mundo, sino que le demos el lugar a Dios también, ¿verdad? Porque Dios debe de ser el primero en todo. Antes que tú ames cualquier cosa de este mundo, primero es Dios, hermano, porque Dios te da la vida, Dios te da el trabajo, Dios te da la salud, Dios te da todo, Dios te da comida, Dios te da todo. ¿Cómo, hermano, que Dios me da todo eso? Sí, porque si Dios no te da vida, tú no puedes trabajar. Si no te da salud, no puedes trabajar. Si Dios no te diera sabiduría e inteligencia, tú no pudieras hacer una actividad o otra. O sea, todo proviene de Dios. Tú y yo nada más somos administradores de las cosas que tenemos. ¿Acaso te vas a llevar algo de este mundo? ¿Te vas a llevar algo? Si tienes una casa, te la vas a llevar allá al cielo. Si tienes dinero, si tienes oro, si tienes diamantes, si tienes millones de dólares, si tienes empresas, compañías, si tienes cualquier cosa material que tú y yo tengamos, lógicamente nada nos vamos a llevar de este mundo, hermano. Y Dios quiere que esas cosas no las idolatremos. Por eso dice el apóstol Pablo, una de las obras de la carne se llama idolatría. Usted y yo no debemos de idolatrar nada de este mundo, hermano. Ni nosotros mismos debemos de idolatrarnos, ¿verdad? Al contrario, debemos de ser humildes ante Dios, debemos reconocer nuestras limitaciones y debemos reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, vuelvo a repetir. Pero los cristianos, Dios quiere que seamos pecadores arrepentidos, arrepentidos. ¿Ok? Entonces leímos esa otra obra de la carne, idolatría. ¿Qué más? Hechicerías. Miren, hermano, hechicerías. Hay personas que practican la hechicería. Sí, hermano, hay personas que practican este pecado de la hechicería. ¿Verdad? Van a los brujos, van a los chamanes, van al adivino, que aquí, por allá, te voy a leer las cartas, que este es el número de tu suerte y todo eso, ¿verdad? Sabemos que la suerte no existe, hermano. La suerte la haces tú mismo, tú y yo, en dependencia de la actitud que tomemos, en dependencia del camino que tomemos, ¿verdad? Así que en esta vida Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos, seamos personas de bien, seamos personas de éxito. Pero el camino lo escogemos tú y yo, lo escogemos. Tú escoges o el camino del bien o el camino del mal. Escoge el camino del mal, ok, entonces las cosas te van a salir mal. Escoge el camino del bien, entonces las cosas te pueden salir bien. ¿Verdad? Ya, es así, hermano. Así que esas personas que buscan la hechicería, ¿verdad? Esa es una obra de la carne que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que usted y yo consultemos a los muertos o que busquemos un brujo, mucho menos esas personas que utilizan la brujería para hacerle mal daño a alguien que dicen, ¿verdad? Lo voy a embrujar o le voy a hacer tal cosa a otra persona. A Dios no le agrada para nada. Esas son obras del diablo, obra de la carne, se llama eso, hechicería. ¿Qué más, amados hermanos? Pablo menciona ahí como obra de la carne. Enemistades, dice. Miren, hermano, enemistades. ¿Verdad?
usted y yo como cristianos no debemos andar en enemistades, hermano. Si antes en el mundo, cuando no conocíamos a Dios, practicábamos la enemistad, entonces ahora ya no lo debemos de practicar. Debemos de ser amigos de todo el mundo, ¿verdad? De los cristianos y de los no cristianos. Debemos de tener paz en nuestra vida. Así que ninguna persona, ¿verdad?, es enemiga nuestra, como cristianos que somos, ¿verdad? Las enemistades, ¿verdad?, no vienen de Dios. Esas enemistades vienen del diablo. Porque el diablo es el que siembra la enemistad. ¿Para qué? Para que haya guerra entre los seres humanos, ¿verdad? Para que se odien y se maten el uno y el otro. Eso se llama enemistad, es obra de la carne. ¿Quién lo produce eso en la mente de los hombres? El diablo. Si usted, por eso es que usted ve los presidentes, ¿verdad? Cómo se pelean entre ellos y luego ponen a pelear a sus naciones, ¿verdad? Entre ellos ponen a pelear a las naciones, ¿verdad? Entonces es una obra de la carne, hermano. ¿De quién proviene esa obra? Proviene del mismo Satanás, ¿verdad? El príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. El diablo que tienta al ser humano para pelear, para matar, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, enemistades, dice Pablo, pleitos, celos. Miren, hermano, los pleitos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Vienen de las obras de la carne, hermano. Vienen de las obras de la carne. Vienen de todo aquello que ofende a Dios, ¿verdad? Dios no quiere que los hombres anden en pleitos, hermano. ¿Por qué tú vas a andar peleando con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, con todos los que te rodean? ¿Por qué vas a andar en pleito, hermano? No hay necesidad. Dios te manda que vivas una vida feliz, en paz, ¿verdad? Que compartas con los demás. Y si alguien te da un agravio, pues no le hagas caso, simplemente déjalo ahí. Y si eres cristiano, pues ora a Dios por esa persona, pues, ¿verdad? Para que Dios la transforme. Pero los cristianos no andamos en pleitos con nadie, estimados hermanos, ni participamos de la guerra, ¿verdad? Nuestra guerra es una guerra espiritual, hermano. Y la guerra espiritual no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. O sea, el enemigo tienta a las personas para hacer el mal. Así que otra obra de la carne que menciona Pablo son los pleitos, ¿verdad? Luego los celos. No debemos andar en celos, ¿verdad? Parejas que tienen celo, el varón tiene celo de la mujer tiene celo del varón. Cuando una persona es cristiana y un varón es cristiano, ¿verdad? Si una dama es cristiana, no debe andar en estas carnalidades, ¿verdad? Son obras de la carne, ¿verdad? Los celos, hermano. ¿Por qué? Porque se supone que el esposo ama a la esposa y la esposa ama a su esposo. Así que los dos deben de estar tranquilos, no deben de andar con esas obras de la carne. Las personas que no conocen a Dios viven así, hermano. Viven enfermas en su mente, ¿verdad? Con estos asuntos de los celos, que dónde estará, que qué estará haciendo. No, no, hermano. Los cristianos, repito, no vivimos bajo las obras de los celos, que es una obra de la carne, ¿verdad? Los celos vienen de la carnalidad del hombre, viene de la pecaminosidad del hombre, ¿verdad? Así que usted y yo como cristianos no debemos practicar el celo. ¿Qué más, hermano? Dice iras, contiendas. Miren, hermano, iras, contiendas. ¿De dónde son? ¿De dónde viene? Viene del mismo diablo, son obras de la carne. Iras, contiendas, miren. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Molestarnos, ¿verdad? Por algo es algo natural, que el ser humano siempre se va a airar. Pero el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, airaos, pero no pequéis. O sea, en otras palabras, tú te puedes molestar por algo, ¿verdad? Pero no vas a estar todo el día, todo el santo día, ni la noche, vas a estar pensando en aquello. Y aquello se te va a formar como un odio, como un enojo que te va a llevar al odio, al resentimiento y después a la venganza. Eso no es una obra de Dios, es una obra del diablo, de Satanás. ¿Ya vieron, amados hermanos? Así que la ira, hermanos, la contienda viene de las obras de la carne, hermano. Como dice Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No? ¿Acaso no vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Son las pasiones, o sea, todas aquellas cosas que vienen de las obras de la carne, hermano, que conllevan al ser humano a pelear, ¿verdad?
a armar la guerra. ¿Qué más, hermano? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Miren las disensiones, de ahí vienen, ¿verdad? Alguien comenzó a gritar, luego otro comenzó a gritar y luego otro comenzó a gritar. Ahí están las disensiones ya. O sea, a Dios no le agrada eso. Eso viene de Satanás, hermano. ¿Verdad? ¿Qué más? Herejías, miren. Una herejía, hermano, es, por ejemplo, el decir que Dios no existe, por ejemplo. Esa es una herejía. Hay personas que dicen, no, pero la Biblia la hicieron los hombres. Bueno, es cierto, los hombres la escribieron, pero inspirados por Dios. O sea, Dios la inspiró para escribir la palabra de Dios. ¿Verdad? O sea, la palabra de Dios no es un escrito de hombre, es la palabra de Dios misma, de la boca de Él. ¿Verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está ese otro fruto que se llama, ¿verdad? Herejías, ¿verdad? O sea, una herejía, hermano, es una mentira. Es como decir, por ejemplo, Cristo no fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es una herejía, ¿verdad? O Él no resucitó, eso sería una herejía, ¿verdad? Algo que no es verdad, eso es una herejía. ¿Qué más, hermano? Como otra obra de la carne. Envidias, dice. Miren, hermano, envidias. Miren, la envidia, hermano. Miren, ¿qué es la envidia? La envidia, hermano, es un sentimiento, ¿verdad? De querer, de no estar de acuerdo, hermano, con alguna forma de vida o de alguna forma de ser de una persona. Pueden ser inclusive sus bienes, ¿verdad? Por ejemplo, el que le tiene envidia, ¿verdad? Es porque no tiene sus bienes o no es igual a la otra persona. Esa es una envidia, es un sentimiento, hermano, pecaminoso de la carne. ¿Verdad? El Señor desea que, hermanos, no practiquemos la envidia, ¿verdad? ¿Por qué tú vas a envidiar a otra persona que de repente, aparentemente, ¿verdad? Materialmente es más exitosa que tú? ¿Por qué la vas a envidiar? Gloria a Dios, si puede y tiene, gloria a Dios, ¿verdad? Cada quien tiene lo que se merece o lo que puede, ¿verdad? Si aquello viene de tu trabajo, si aquello viene de lo bueno, tenlo, pues, ¿no? Esfuérzate y puedes tener lo que tú quieras. Pero tener envidia, hermano, eso significa tener, hermano, una baja autoestima, ¿verdad? Dios, hermano, a cada uno les provee, ¿verdad? De lo que Él quiera darte. Si Él quiere darte algo, Él te lo da. Y si Él quiere darte otra cosa, Él te la da. Pero tú y yo, cuando conocemos a Dios, más bien le damos gracias a Dios de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Si tenemos algo es porque Dios lo da, hermano. Así es que la envidia, hermano, es parte de tener pecaminosidad en el alma, hermano. Es parte de lo que se llama en psicología tener una baja autoestima. O sea, una persona que tiene envidia tiene una baja autoestima, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ahí está, ¿verdad? Te hemos mencionado esas obras de la carne. Envidias, ¿qué más, hermano? Dice Pablo en el versículo 21. Homicidios, dice. Miren, hermano, todas aquellas personas que cometen homicidio, que matan o se matan ellas mismas, eso es un homicidio. Eso delante de Dios es una obra de la carne. Dice la palabra de Dios que los que practican las obras de la carne no entrarán al reino de Dios, como lo vamos a ver, ¿verdad? Envidias, homicidios, o sea, las personas que le quitan la vida a otra persona. ¿Qué más? Borracheras, dice. Miren, hermanos, la borrachera. Hermanos, la Biblia, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar de que un vaso de vino o una botella de cerveza te va a volver borracho o con hacerlo, ¿verdad? Con tomar eso, Dios te va a condenar. No dice la Biblia eso, hermano. ¿Verdad? Un vaso de vino, hermano, por ejemplo, te puede caer bien al estómago, ¿verdad? Un vaso de vino. Un vaso de vino. Pero lógicamente, si tú y yo practicamos, ¿verdad? El vicio de tomar licor, ¿verdad? A través del licor, ¿verdad? Tomas uno, luego vas con el otro, y luego con el otro, y luego con el otro. Entonces tú ya estás en la borrachera ya. Y eso precisamente es lo que Dios condena, hermano. El pecado de la obra de la carne que se llama borrachera. O sea, Dios la condena. ¿Por qué? Porque por medio de la borrachera, hermano, no solamente destruyes tu cuerpo,
también le das lugar a Satanás, ¿verdad? Que pueda utilizar la borrachera como una arma o como un medio para propagar el mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona cuando está borracha, hermano, puede sacar hasta los sentimientos más viles que tiene dentro, los puede sacar afuera, ¿verdad? Hay personas que cuando están buenas, ¿verdad? Así sobrias, son una cosa, pero cuando ya están borrachas, pierden toda la vergüenza y el respeto a todo, hermano. Pierden la moral totalmente, ¿verdad? Por eso es que Dios, amados hermanos y amigos, Dios prohíbe la borrachera. Es una obra de la carne, ¿verdad? Es obra de la carne. Y lógicamente a Dios no le agrada. ¿Qué más, hermano? Dice borracheras, orgías. Miren, hermano, orgías. Y ya estamos terminando. Las orgías, amados hermanos, son aquellas cosas que conllevan, hermano, a la práctica de pecados sexuales horribles, hermano. Las orgías, por ejemplo, imagínese un varón con 3 mujeres, o una mujer con 2 varones o con 3 varones, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Eso se llama una orgía, hermano, ¿verdad? Una orgía, ¿verdad? O, por ejemplo, relaciones sexuales con un animal, por ejemplo, imagínense, ¿verdad? O relaciones sexuales con un niño, por ejemplo, imagínense, esa es una orgía, o sea, es una obra, es algo que aborrece Dios, a Dios no le agrada para nada, hermano, esas cosas, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, el ser humano no es como, el ser humano no es un animal, el ser humano es la creación superior de Dios, es el ser superior de Dios, creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, que los hombres se apartan de Dios y cometen de todo tipo de pecado y maldad, esa es otra cosa. Pero Pablo está enseñando a la iglesia que los cristianos no practiquen estas cosas, ¿verdad? Las orgías. ¿Qué más, hermanos? Dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, acá Pablo está haciendo una advertencia a todos los cristianos que practiquen estas obras de la carne, dice Pablo, no van a heredar el reino de los cielos. Así que si usted y yo como cristianos estamos practicando cualquiera de estas obras de la carne, debemos de arrepentirnos y debemos de apartarnos totalmente. Pablo lo habla claramente, ¿verdad? Y da una advertencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un cristiano no puede practicar ninguna de estas obras de la carne, debe vivir conforme al Espíritu, hermano. Amén, hermano, conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? 32. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya vieron? Esos son los frutos del Espíritu, hermano. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, benignidad, templanza, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. O sea, si tú vives conforme al Espíritu, no vas a andar conforme a las obras de la carne, hermano. Por ejemplo, si tú amas a Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a andar en fornicación. Si tú amas a Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a andar en adulterio. Si tú, por ejemplo, amas a tu prójimo, amas a Dios, no vas a andar en pleitos, hermano, en celos, en todas esas cosas que contaminan el alma. ¿Ya vieron, amados hermanos? Entonces estamos claros ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu? Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Y versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que los cristianos, amados hermanos, deben de vivir por el Espíritu. Y para vivir por el Espíritu debemos andar entonces con el Espíritu, ¿verdad?
Si es que queremos agradar a Dios, si es que queremos estar en paz con Dios, ¿verdad? Porque cuando no estamos en paz con Dios, amados hermanos, tenemos una conciencia, ¿verdad?, que nos acusa. Y si somos cristianos, lógicamente sabemos cuáles son las cosas que están ofendiendo a Dios. Y para que no nos sintamos así, entonces debemos de sentirnos libres, ¿verdad?, de estar practicando, amados hermanos y amigos, estos pecados. Si tú, amado hermano, en estos pecados de la carne que hemos mencionado, todavía tienes alguna debilidad, eh, pide a Dios en oración que te perdone y que te fortalezca, estimado hermano. Y si tú, amigo, no conoces a Cristo, ¿verdad? Y todavía estás viviendo bajo la pecaminosidad del pecado y estás viviendo guiado por los frutos de la carne, yo te animo en el nombre de Jesucristo que te pongas a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que tu vida cambie, ¿verdad? Y tenga un verdadero sentido y puedas alcanzar la salvación. Porque lo más importante en esta vida es alcanzar la salvación, estimados hermanos. Puedes llegar a tener riquezas en esta vida, tener lo que tú quieras, pero si no alcanzas la salvación de tu alma, de nada habrá servido, porque todo lo que tú y yo tenemos ahora físicamente, todo quedará ahí, ¿verdad? Nada te llevarás cuando tú y yo cerremos los ojos, ¿verdad? Y nos lleven al sepulcro, amados hermanos. Nada nos llevaremos. Pero lo que sí es que si estamos a cuentas con Dios, tendremos esperanza de una vida eterna y tendremos una esperanza de vivir eternamente y para siempre, ¿verdad? Al lado del Señor. Si es así, que Dios te bendiga, sigue esforzándote, estimado hermano y amigo, yo te animo a esta hora, ponte a cuentas con Dios, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados, deja las obras de la carne y vuélvete a Jesucristo, nuestro Señor, para que puedas alcanzar la salvación y puedas tener acceso a una vida nueva, ¿verdad? Que te lleve a la obediencia a Dios, ¿verdad? Para vivir una vida con muchas bendiciones y no solamente es una vida larga de bendiciones y también una vida que te lleve, amado hermano y amigo, a la vida eterna, después de esta vida. Que Dios me los bendiga, bendiciones y saludos a cada uno de ustedes, amados hermanos, Dios me los guarde. Amén, bendiciones, cuídense.